Prédica número 2650, dada por el pastor Carlos Hostal el domingo 14 de febrero del 2016. Continuación, la soberanía del Señor. Pisando sobre león y áspid, hollando al dragón. Bueno, hemos estado alabando al Señor con todas nuestras fuerzas. Gracias, Jesús. Hemos ascendido hasta arriba con nuestras alabanzas. Eso significa que vamos a subir hasta arriba con la palabra de Dios. Gracias a Dios. Estuvimos cantando todo el mensaje. Realmente, si les diera todo lo que traigo, necesitaría como 4 horas aquí con ustedes. Y a veces espero a la alabanza para ver por dónde se va el Espíritu, para saber exactamente qué hacer. Pero ¿qué creen? Tocamos las 4 horas de mensaje. Pero creo que ya sé qué vamos a hacer, porque tampoco se trata de ahogarlos, aunque sería divertido morir ahogados en las aguas de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Pero estamos en el Salmo 91. El Salmo 91 es muy importante. Es el único salmo que vemos al diablo citar de memoria. Amén. Cuando él tentó al Señor Jesucristo, durante ese periodo en el que él fue impulsado y llevado y conducido por el Espíritu de Dios al desierto para ayunar por 40 días, una de las tentaciones con las que vino el diablo fue con el Salmo 91. Por supuesto, el diablo le citó una parte del Salmo al Señor Jesucristo, y Jesús le respondió diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo estaba tentando el diablo al Señor Jesús con el Salmo 91? Básicamente le estaba diciendo, todas las promesas y todas las bendiciones que nos ofrece el Salmo 91, que pueden ser nuestras, pueden suceder afuera de la voluntad y de la soberanía de Dios. Esa es la tentación. Entonces el diablo vino con el Señor Jesucristo a buscar hacer que el Señor se saliera del amparo de la sombra de las alas de Dios el Padre. Pero Jesús, Él es el Señor. Amén. Él es el Salmo 91 en persona. Así es que le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y es algo muy importante, es algo que hemos estado estudiando. El Salmo 91 nos da un entendimiento acerca de la soberanía del Señor Jesucristo de manera muy clara. Por eso estamos aquí detenidos. Hay tanta sustancia en este Salmo 91. Y la razón por la que muchas personas tienen una Biblia familiar grandota en su casa, abierta en el Salmo 91, es porque están todavía creyendo que estas cosas funcionen sin que yo tenga que estar bajo la sombra de las alas del Señor y bajo su soberanía. Entonces lo tienen como un amuleto abierto en su casa. Bueno, básicamente nada de la palabra de Dios funciona afuera de la soberanía del Señor Jesucristo. Por eso el día de nuestra salvación, lo primero que hace el Señor es ponernos bajo su soberanía. No importa en qué etapa del camino estemos, tipificada por el tabernáculo mosaico, no importa dónde estemos, todo eso está debajo de su soberanía. Amén. Y la salvación nos pone a sus pies en el altar de bronce. Ahí estamos bajo su soberanía. ¿Lo ven? Amén. Gracias a Dios por la soberanía, la autoridad, el gobierno, el señorío de Cristo. ¿Qué significa la soberanía o el señorío de Cristo? Significa que si vamos a hacer un concurso para ver quién manda, si él o yo, adivinen quién va a ganar. Lamentablemente algunos, cuando llegan a descubrirlo, ya es demasiado tarde. Amén. Y se habrán podido ahorrar mucho dolor en el proceso. Pero esto es importantísimo. En el tabernáculo mosaico, la soberanía de Cristo, Dios la tipificó dejándonos esa arca con ese propiciatorio con los querubines arriba del arca. Cuando Dios le reveló el tabernáculo mosaico al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, si ustedes leen cuidadosamente toda esta información en el libro del Éxodo, van a descubrir que lo primero que Dios reveló fue el arca y el propiciatorio. A partir de allí empezó a descender, por así decirlo, a bajar esta escalera hasta encontrarse con el hombre. Primero le reveló su soberanía a los hombres, y entonces empezó a revelar todos los demás muebles o escalones o el camino para que el hombre que está abajo pueda entrar por la puerta, que es Jesucristo, y subir por la escalera, que es Jesucristo, y entonces llegar al Padre una vez más. Amén. O a la soberanía del Padre. Así es que Dios empezó con su soberanía.
Eso nos tiene que decir un mensaje. La soberanía de Dios es la meta de nuestro camino. Estar completamente sujetos a su gobierno. Ser perfectamente obedientes. Pues el perfectamente entre comillas, porque perfecto solo el Señor Jesucristo. Pero ir perfeccionando nuestra sumisión a su gobierno, a su autoridad. Ir perfeccionando nuestra sumisión a sus mandamientos, ¿sí? A su plan maestro. Ir descubriendo que Él es quien quiere mandar y gobernar sobre todo en nuestra vida. Cuando el Señor reveló el tabernáculo moral, que le llamamos el Sermón del Monte, en el libro de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, ya hemos explicado cómo entender el Sermón del Monte. Hay que estudiarlo de atrás para adelante, ¿sí? Porque uno empieza a edificar una estructura por el cimiento, no por el último piso. Y en el Sermón del Monte el Señor empezó con el último piso y fue bajando hasta llegar a los cimientos. Bueno, igual el Señor empezó con su soberanía. Lo primero que hace Dios es revelar su soberanía y entonces nos muestra el camino para estar bajo su soberanía. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, ¿por qué no empezó con los mandamientos de amarás a tu prójimo como a ti mismo primero? ¿Con qué mandamiento empezó? Empezó estableciendo su soberanía sobre su pueblo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Amén. Su soberanía, su soberanía. Alguien dirá, ¿y eso por qué es tan importante? Porque el pecado nos convirtió a nosotros, según nosotros, en señores, amos y dueños de nuestro destino y de nuestra vida. Amén. El único problema con eso es que si nosotros somos los dueños y los señores de nuestros caminos y de nuestra vida, en realidad no lo somos. El diablo va a gobernar sobre nosotros a través de ese síndrome. Amén. Y el otro día estaba escuchando algunas cosas interesantes, pero toda esta gente que se mete al lado de las tinieblas, ¿saben qué dicen? Dicen, nosotros no necesitamos presentar figuras grotescas de Satanás y ese tipo de cosas. ¿Saben qué es lo único que necesitamos hacer? Enseñarle a la gente a que el gran yo, su orgullo y su yo es el que manda. Una vez se tragaron ese cuento, el diablo ya los tiene en sus garras. Amén. Y esa es la tarea que el mundo de las tinieblas ha hecho con el mundo moderno. Amén. Saben que nos encontramos en el postmilenialismo, eso está bueno. Postmodernismo o transmodernismo. Y en el postmodernismo en el que nos encontramos, todo es relativo. O sea, yo decido si algo es bueno, si algo es malo, lo que significa que no hay valores morales. Estoy buscando una palabra. Absolutos. El postmodernismo dice no hay absolutos, todo es relativo. Y si a mí me parece, entonces está bien y tú te tienes que aguantar. ¿Qué es eso? Yo mando, yo decido, yo soy el soberano de mi vida, yo soy el soberano de mis elecciones. Bueno, vamos a estudiar un poquito de dónde fue que, a estudiar un poco más de dónde fue que nos ganamos ese síndrome y cómo lo primero que hace el Señor cuando nos salva es ponernos bajo su soberanía y empezar a enseñarnos que el que manda es Él. El Señor soberano, dueño de todas las cosas, es Él. ¿Y saben por qué nos metemos en problemas? Porque todavía nosotros queremos mandar. Amén. Entonces, dibujemos acá. Vamos a dibujar el arca y el propiciatorio. Era de oro, así es que lo voy a dibujar amarillo. Voy a dibujarlo acá. Acá está el arca. Aquí está el propiciatorio con los querubines. Y eso representa el trono de Dios o la soberanía de Dios. La soberanía del Señor que el Señor quiere establecer sobre nuestra vida. Aquí abajo Dios quiere que estemos usted y yo. Aquí está usted, aquí estoy yo, Dios mediante. Ahí estamos bajo la soberanía del Señor y alabándolo a Él como el Señor y el soberano, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, ese es el cuadro, es lo que Dios quiere. Vámonos al Salmo 91 y vamos a ver un cuadro tremendo acá. Todos estos días hemos estado leyendo el Salmo 91 en voz alta, todos juntos, así es que hoy lo vamos a hacer nuevamente. Es bien poderoso este salmo. Amén.
Y gracias por unirse de las manos y pelear la batalla. Amén. Yo sé que el Señor nos dio un grado de victoria maravilloso. Ustedes no saben de qué estoy hablando, pero créanme, yo sí sé de qué estoy hablando. Solo empezó el año y es como que levantaron unas compuertas y una inundación de tinieblas empezó a buscar acabar con todo. Amén, amén. Hasta contemplé la idea de irme a la Antártica. Ahí solo hay pingüinos. Pero después piensa uno, ¿y qué hace uno con este mensaje rodeado de pingüinos? Como que no funciona, ¿verdad? Amén. Pero no, Señor, hay un lugar mejor que la Antártica. Se llama: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es nuestro lugar de refugio. Amén. Vamos a leerlo. Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Toda la condición acá es habitar al abrigo del... Bueno, hay tres cosas que se desprenden de la cuarta cosa. Habitar al abrigo del Altísimo. Ponerlo a Él por habitación. Ese es el mismo. Poner en Él nuestro amor, invocar su nombre, y todo eso es producto de conocer su nombre. Amén. Pero estamos en la primera. Habitar al abrigo del Altísimo no es otra cosa más que vivir bajo su soberanía. Puesto que el arca representa su soberanía, hemos estado estudiando un poquito el arca, lo que hay en el arca. Si nos salimos de allí, todas estas cosas no van a funcionar. La semana pasada les probé que al pueblo de Israel no le funcionó nada de todo lo que dice el Salmo 91. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Estaban afuera de la soberanía del Señor. Nos salimos de muchas maneras. Amén. Siendo ingratos o teniendo falta de gratitud por la manera como Dios ha elegido sustentarnos, representado por el maná. Así nos salimos de debajo de su soberanía, revelándonos a cualquier forma de autoridad que Dios haya puesto sobre nosotros. La vara de Aarón estaba dentro del arca. Así nos salimos de su soberanía, incumpliendo o rompiendo o abusando de su ley moral. Los 10 mandamientos estaban aquí en el arca. Así nos salimos de su soberanía. Transgrediendo y no regresar a pedirle al Señor que limpie eso y cubra eso con su sangre, eso nos saca de su soberanía. Amén. Y no dejándonos conducir por el Espíritu Santo, eso nos saca de su soberanía también. Todo eso es lo que hemos estudiado en conexión con esta arca. Amén. Bueno, hagamos un recorrido acá y vamos a enfocarnos en el verso 13. Pensé hoy
explicarles las tres diferentes maneras que menciona el Salmo 91 de cómo Dios nos libra, pero eso va a tener que esperar. Vamos a enfocarnos en el verso 13. Una de las promesas que Dios nos hace, si permanecemos bajo su soberanía, está claro que la sombra de sus alas, las plumas con las que Él nos cubre, no es otra cosa más que el carro de Dios que está conformado por esos 4 seres vivientes. Ellos tienen alas y plumas, por si no lo sabían. Está hablando de su trono, está hablando de su soberanía, está hablando de hacerlo a Él ser el rey de todo. A eso se refiere el Salmo 91, a vivir bajo la sombra de las alas de su soberanía, de su trono. Amén, amén. Bueno, el verso 13 dice, esta es una de las promesas que el Señor nos da si vivimos bajo su arca. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. El león no es otro más que el diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? El áspid no es otro más que la serpiente. Y el dragón es el dragón. En el libro de Apocalipsis le dan 4 atributos a Lucifer caído: Satanás, diablo, serpiente y dragón. Amén. Así es que eso significa que él también tiene una estatura de maldad con la que él opera. Tiene diferentes capacidades con las que él opera. Es un adversario, pero está descrito en la Biblia por 4 nombres. Y cada uno de esos nombres revela modos diferentes de operación que tiene el enemigo para venir en nuestra contra, en contra de la verdad. Pero aquí nos prometen, dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Amén. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia y vamos a regresar a estudiar algo acerca del enemigo. Pero el enemigo siempre va a estar allí para molestar. Satanás, su tarea básica es oponérsenos. Y él no se puede oponer a nosotros si no se pone delante. Amén. Eso hace él como en su capacidad de Satanás. Como el diablo, su tarea favorita es acusarnos. Se vale de nuestras imperfecciones y cuando fallamos, él está ahí para decirnos que no servimos para nada. Bueno, cierto, sin Cristo no servimos para gran cosa. Amén. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con Cristo ya es otra cosa. Pero él siempre está allí para acusarnos. O sea, si oponiéndosenos no logró hacer que nosotros nos rindiéramos y nos saliéramos de la carrera, pues entonces va a tratar acusándonos. No vale la pena seguir adelante nada más. Mira, no has cambiado y no vas a cambiar y nunca vas a llegar a ningún lado así como eres. Amén. Y todo el tiempo está buscando sacarnos de debajo de la soberanía del Señor. Como serpiente, ¿saben qué hace? Nos encanta y nos seduce. Si no logra con nosotros oponiéndosenos de frente, si no logra con nosotros acusándonos para que nosotros mismos nos desanimemos, entonces la batalla se vuelve más frontal, o más bien más sutil, más sucia, y él empieza a seducirnos y a encantarnos, haciéndonos pensar que alguna cosa determinada afuera de la soberanía de Dios nos va a dar una satisfacción que es todo lo que necesitábamos para ser felices el resto de nuestra vida, ¿sí? Y así empieza a trabajar él como la serpiente. Y si la serpiente no es suficiente, entonces la serpiente le va a dar lugar al dragón. El dragón simplemente es una serpiente más grandota. La serpiente tiene una boca, el dragón tiene 7. Tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos. Así es que el dragón hace una tarea mucho más amplificada que la serpiente, para engañar, para engañar, para engañar. En Apocalipsis 12, cuando sea la gran tribulación, dice la Biblia que de la serpiente sale un gran río con el que él busca ahogar a todos los creyentes que se quedaron aquí a pasar la tribulación. Pero la tierra abre su boca y se traga esas aguas que salen de la boca de la serpiente. Ahora no tenemos que esperar a entonces, y yo estoy haciendo planes para no estar aquí. No tenemos que esperar para entonces. Inserto otro paréntesis. La mayoría de cristianos sí se van a quedar aquí. Cierro paréntesis. Y ahorita que entendamos la soberanía, vamos a entender por qué.
Amén. Pues tal vez no hoy, pero vamos edificando, ¿verdad? Amén. Pero no tenemos que esperar entonces para luchar en contra de todo este engaño. Los ríos ya están inundando la tierra, los ríos de engaño. Amén. Y es todo ese engaño el que está haciendo que la iglesia se vaya alejando del Señor más y más, creyendo todo el tiempo que siguen cerca del Señor cuando no lo están. Sí, sí. Este mensaje de la soberanía de Cristo, pues obviamente se tiene que oír si se está predicando la palabra de Dios, pero si lo analizan, no es el mensaje que más se escucha. Se oyen otras cosas. Usted puede, usted haga. Ese es el mensaje completamente contrario al mensaje de la soberanía de Cristo. El mensaje de la soberanía de Cristo es: usted humíllese y busque a Dios con todo su corazón y Él hará. Amén. ¿Sí? Bueno, en fin. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y si nosotros llevamos el arca sobre nuestros hombros, ¿saben qué promete el Salmo 91? Dice: no importa si Satanás, el diablo, la serpiente, el dragón se nos ponen delante, sobre nuestros hombros va el arca. Y así como el arca partió las aguas del río Jordán para que el pueblo de Israel pasara en seco a la tierra de Canaán, así si el arca va sobre nuestros hombros, no importa cuántas serpientes, cuántos escorpiones haya en nuestro camino. La palabra pisar significa caminar, marchar. Significa otras cosas también. Significa una costumbre, una jornada, una carrera, un curso de vida, un modo de acción. Eso significa pisarás sobre el león y el áspid. Pero luego dice: hollarás al cachorro del león y al dragón. Y tengo páginas aquí con versículos para detenerme, pero no me voy a detener hoy en pisar y hollar. Pero la palabra hollar, ¿saben qué significa? Significa atropellar. Si el diablo se pone en nuestro camino, pero el arca de la soberanía de Dios está sobre nuestros hombros. Amén. Si estamos nosotros bajo la sombra de sus alas, si estamos nosotros teniendo al Señor como Señor soberano, amo y dueño de todo en nuestra vida, usted siga caminando y aplaste al diablo. Amén. Gracias, Jesús. Atropéllelo. En otras palabras, nuestra principal ocupación no debe ser la batalla espiritual de la que estamos rodeados. Nuestra principal ocupación tiene que ser vivir bajo la sombra de sus alas, bajo su sangre de misericordia. Amén. Esa es nuestra principal ocupación: serle gratos, serle fieles. Y si hemos roto su ley moral, regresar a Él de inmediato y decir: Señor, perdóname. Si nuestra carne quiere llevarnos por otro lado, detenernos allí cuando solo es una intención de la mente y no llevarlo a que se convierta en una acción. No lo haga para arrepentirse. Basta con pensarlo, basta con imaginarlo. Allí diga: Señor, perdóname, limpia mi mente con tu sangre. Yo no voy a tomar por ese camino. Y así nos mantenemos bajo la sombra de sus alas, bajo su sangre de misericordia. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el arca sobre nuestros hombros. El pueblo de Israel, cuando marchaban en el desierto estaba lleno, pavimentado de serpientes y escorpiones. Ahora, no solo se refiere a bichos, porque la palabra serpientes allá en la Biblia es saraf. Eran serafines corruptos. ¿Qué cree que los serafines tampoco se rebelaron y se corrompieron? Y que hubo querubines que se rebelaron y se corrompieron. Amén. Se refiere a seres espirituales corruptos cuando dice serpientes. Y escorpiones también se refiere a demonios. Amén. En el libro de Apocalipsis claramente vemos la clase de demonios que van a estar sueltos pronto sobre este planeta. Amén. No es ninguna broma y ningún chiste lo que va a pasar durante ese periodo de tiempo acá sobre la tierra. Pero ¿qué pasó con las serpientes y los escorpiones? La columna el arca iba adelante sobre los hombros de los sacerdotes. La columna de nube y fuego iba sobre el arca y sobre Moisés, Aarón y María. Ellos iban marchando y el arca les iba abriendo camino. La columna de nube y fuego les iba abriendo camino. Ellos no estaban preocupándose de las serpientes y de los escorpiones. Ellos estaban atropellándolos. Amén.
Pero un día, ¿se acuerdan que estaba la urna con maná guardada dentro del arca? Un día dijeron, tenemos fastidio de este pan tan liviano. ¡Nie! No pasaron ni 2 segundos y se empezaron a meter las serpientes al campamento y a morderlos. Ajá. ¿Ven cómo funciona? ¿Ven cómo funciona? Somos muy descuidados. Ay, hermano, usted es un exagerado. A mí no me ha pasado nada nunca y yo no soy tan fanático como usted. Bueno, déjeme decirle por qué aún no le ha pasado nada. Porque la sombra de sus alas es amplia. Y el Señor es muy paciente y tardo para la ira. Pero mi mensaje para usted es: no abuse. No abuse la gracia y la misericordia del Señor. No la abuse. ¿Me está escuchando? No abuse la sangre. No abuse la sangre. Amén. ¿Me escuchó bien? Ojalá. Mucha gente aquí está abusando la sangre. Amén. Y usted no se va a salir con la suya por mucho más tiempo si sigue así. Amén. Así es que no pensemos que como el Señor no ha actuado, entonces todo está bien. No, Él está dándole tiempo a la sangre de su gracia para llevarnos al arrepentimiento que no merecemos, y la sangre de su misericordia que está deteniendo sus justos juicios, mientras la sangre de su gracia nos conduce al arrepentimiento. Amén. El tiempo se está cerrando, queda muy poco tiempo. No abusemos la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? Amén. ¡Ah! Gracias, Jesús. Muy bien, gracias a Dios. Ahora, vámonos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 y veamos qué hizo Lucifer. Veamos qué hizo. Vamos a dibujarlo acá. A ver, ¿cómo lo dibujamos? ¿Lo ponemos verde o morado? ¿De qué color lo quiere? Pongámoslo morado. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Él era un querubín, por eso le estoy poniendo 4 alas. Por eso se mueve tan rápido. ¿Ok? Bueno, digamos que ahí está. Ezequiel 28, verso 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, perversión, distorsión moral, injusticia. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, eso último no ha pasado, pero falta poco. Amén. Pero ¿qué hizo Lucifer? Dice, corrompió su sabiduría. Corrompió su sabiduría. Amén. La Biblia dice que él es homicida desde el principio. ¿Saben qué mató? Mató la verdad en su corazón cuando corrompió su sabiduría. Vámonos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Isaías 14. Verso 12.
verso 12, del 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Ahora dijo 4 cosas. Vamos a escribirlas acá. Número 1, dijo: subiré al cielo. Si lo estuviéramos trazando en otra versión en la Biblia, King James dice claramente: yo subiré. Allí corrompió su sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es el lado humilde de la verdad. La sabiduría es lo que nos hace mantenernos sumisos bajo la soberanía del Señor Jesucristo. La sabiduría es la que nos hace entender que Él es el Señor, nosotros somos sus súbditos. La sabiduría es la que nos hace permanecer en esa posición y buscar no salirnos de allí. Salirnos de allí es lo contrario a ser sabios. Salirnos de allí es ser necios. Pues así se llama. Amén. Pero lo primero que concibió Lucifer fue: Dios está en el trono y yo estoy aquí sirviéndolo, soy su sirviente, su súbdito. Esto tiene que cambiar. Y lo primero que hizo cuando corrompió su sabiduría fue decidir subir o dejar el sitio humilde que Dios diseñó para él y empezar a buscar un sitial, un sitio alto. Amén. El sitio en el que estamos es el sitio que Dios diseñó para nosotros. Amén. Pero muchas veces empezamos a buscar redimirnos a nosotros mismos porque decidimos que no merecemos lo que nos está pasando, no merecemos esto, y entonces empezamos a buscar por nuestras propias fuerzas algún tipo de trono, algún tipo de lugar alto. Yo subiré. Con esto corrompió su sabiduría. ¿Está claro esto? Lo segundo que dijo fue: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y yo levantaré mi trono. Yo levantaré mi trono. Y si corrompemos la sabiduría, lo siguiente que vamos a corromper es el entendimiento de cómo funcionan las cosas. Yo levantaré mi trono. ¡Wow! Un trono rival a la par del trono de Dios. Una criatura buscando rivalizar con el Creador. ¿Verdad que no hace mucho sentido? Corrompamos la sabiduría y nosotros terminamos pensando igual. Ok, número 3. Lo tercero que dijo fue, dice: y en el monte del testimonio yo me sentaré. Yo me sentaré. Me sentaré como juez. ¿Saben qué corrompió aquí? El conocimiento. Estoy abreviando, así es que ustedes escríbanlo ahí. El conocimiento. Yo me sentaré. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré. Ya tenemos el subiré. Y por último, número 4, yo seré. Yo seré semejante al Altísimo. ¿Qué creen que corrompió aquí? Sino la prudencia. Y al matar la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia, él se convirtió en homicida de la verdad. Por eso dice la Biblia que en él no hay ninguna verdad, sino solo mentira. Él es el padre de mentira y él es homicida desde el principio. Amén. Esto es lo que mató. Mató la verdad, y la verdad es sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Entonces, por supuesto, Dios no lo dejó llegar más lejos, y Dios simplemente no lo permitió. ¿Saben qué hizo Dios cuando Lucifer corrompió los lados del norte donde estaba el trono de Dios originalmente? Dios sacó a Lucifer de su presencia en ese sentido, y vino Dios, agarró su trono, y ¿saben qué hizo? Lo subió al lado poniente. Por eso en el tabernáculo de Moisés el trono está del lado poniente. ¿Cómo supo Moisés ponerlo del lado poniente? Dios se lo llevó al cielo y le dio una visión de todo eso, y él vio el trono en el lado poniente, pero un día estuvo en el lado del norte. Amén. O sea, si nos rebelamos, adivinen quién va a ganar al final de cuentas.
de una manera u otra, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Vino Lucifer con su propia soberanía. Ahora vamos a dibujar la soberanía de Lucifer. ¿Quieren que dibujemos la soberanía de Lucifer? Ahí la tienen. Está de cabeza. Está de cabeza. Porque la soberanía de Dios dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. La soberanía de Lucifer dice: ustedes exáltense. No importa la forma, la manera, el precio que tengan que pagar. Ustedes busquen el lugar alto. Humildad, ¿qué es eso? ¡Qué horror! ¿Sí? Lo que Él no hace es contarnos el resto de la historia, porque el que se exalta será humillado, ¿verdad? Amén. Entonces, en la siguiente escena, aquí está el hombre. Aquí están Adán y su mujer. Vamos a dibujar solo al hombre. Espérenme que, ahí está. Vamos a dibujar al hombre. Ahí está. Ahí está el hombre. En el huerto. Y miren lo que trató de hacer el Señor en el jardín del Edén. Dios puso al hombre en este lugar. Este lugar es una figura de su soberanía. El jardín del Edén era un cuadro de su soberanía. Pero ¿saben qué? Uno puede vivir en un lugar en donde la soberanía de Dios esté manifestada por fuera y no tener uno no estar uno bajo la soberanía de Dios de manera personal. Por eso ya les he dicho, miren, no se escuden que usted viene a un lugar en donde le enseñan estas cosas. Eso no necesariamente significa que todo lo que oímos lo tenemos adentro. Amén. Bueno, así es que Dios puso en este lugar especial, espectacular, al primer hombre y a la primera mujer. Pero Dios les dio instrucciones. Y Dios le dijo al hombre: tienes que labrar el huerto, tienes que guardar el huerto, tienes que comer liberalmente de todo árbol que está en el huerto, incluyendo el árbol de la vida, y tienes que abstenerte a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si el hombre hubiera obedecido estas 4 órdenes o mandamientos, el hombre hubiera estado bajo la soberanía de Dios, ¿o no? Porque ya les expliqué, si la ley moral de Dios está dentro del arca, obedecer su ley moral nos pone bajo su soberanía automáticamente. Amén. Eso significa que cuando Dios formó al hombre, voy a abreviarlo porque la historia es un poco más extensa que solo lo que les voy a decir ahorita. Amén. Porque está la mujer, pero no me voy a complicar o no los voy a complicar con muchos detalles acá. Pero eso significa que la soberanía de Dios sobre Adán era una elección que Adán tenía que hacer. Ni siquiera sobre el primer hombre Dios impuso su soberanía. Dios no impone su soberanía. ¿No creen que sería todo más fácil si Dios nos obligara a hacer las cosas? ¿Para qué sería más fácil? Pero ¿cuánto valor tendría para nosotros? Realmente ninguno. Dios lo hizo todo, lo habrá hecho todo. ¿Qué valor tendría? ¿Cuán profundo sería nuestro amor y nuestra gratitud por Dios si Dios lo hace todo? ¿Lo están viendo? Entonces, la soberanía de Dios sobre Adán era una elección que Adán tenía que hacer. Entonces Dios vino y le mostró el camino para tener su arca sobre sus hombros. Le dijo: debes labrar el huerto, guardar el huerto, comer de todo árbol y no comer del árbol del conocimiento. Todo lo que tenía que hacer Adán es obedecer. Y entonces adivinen qué, su soberanía, la soberanía del Señor hubiera estado sobre los hombros de Adán, sobre la cabeza de Adán. ¿Sí? Ok, con el arca de la soberanía de Dios sobre su cabeza, la serpiente hubiera aparecido en el huerto. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿No dice Salmo 91, hollarás al cachorro del león y al dragón? Y dice, pisarás sobre el león y sobre la serpiente. Bueno, la pregunta es, ¿fue así? No. Llegó la serpiente y Adán fue totalmente incapaz de atropellarla. Al contrario, la serpiente lo atropelló a él. ¿Por qué?
La soberanía de Dios es una elección que Adán tenía que hacer. Y la soberanía de Dios es una elección que ustedes y yo tenemos que hacer a diario. Porque tenemos una naturaleza carnal que la odia, la detesta. ¿Sabe quién engendró nuestra naturaleza carnal? ¿O quién la creó, la formó, la dio a luz? Fue la serpiente en el huerto. Amén. Nuestra naturaleza carnal fue formada por tiene la naturaleza de la serpiente cuando se coló a la voluntad humana. Ahí empezó nuestra mente carnal, nuestro cuerpo de pecado, ¿sí? Entonces nuestro viejo hombre, nuestra carne odia la soberanía de Dios, odia cualquier forma de soberanía. Los papás vienen y cuando uno es patojo le dicen: hoy no puedes salir de la casa porque vamos a hacer tal cosa. No puedes juntarte con tal persona porque no te va a hacer bien. ¿Por qué? Odiamos cualquier forma de soberanía. Viene el profesor y nos llama la atención. Crecemos un poco más, encontramos trabajo, viene el jefe, pasa algo. Viene alguna de las autoridades civiles y nos pasamos en rojo un semáforo, suena el silbato y nos hace ver que nosotros cometimos un error. ¿Es cierto o no es cierto? La carne humana odia toda forma de soberanía. Amén. Y mientras Cristo no crezca en nosotros, todavía estamos siendo gobernados más de lo que quisiéramos creer por nuestra naturaleza carnal. Entonces resentimos leyes, restricciones, instrucciones, todo eso lo resentimos. ¿Verdad que sí? Ahora, ya nacimos así, usted no se lo inventó, todos nacimos así. Tenemos esa cosa adentro, porque cuando la serpiente descubrió que sobre la cabeza realmente es de la mujer, sobre la cabeza de la mujer no había ningún arca. Ahí está. Sobre la cabeza de la mujer no había ningún arca. Entonces vino la serpiente y ¿saben qué hizo? Dijo: aquí hay campo fértil, aquí hay campo fértil. Vino y puso su soberanía carnal sobre la mujer. Y vino la mujer con su esposo y le dijo: mira. Y el esposo hizo una elección que cuando estemos allá arriba yo le voy a preguntar qué le estaba pasando cuando hizo esa elección. Porque él vio el resultado de la elección que hizo su esposa y aún así eligió mal. Y entonces la serpiente logró establecer su soberanía sobre el ser humano, sobre el ser humano. Amén. Entonces, si nosotros estamos siendo gobernados por nuestra naturaleza adámica y enfrentamos algún nivel de batalla espiritual, Satanás se nos pone enfrente y empieza a buscar oponérsenos. ¿Qué poder para atropellarlo tenemos? Si no hay ningún arca sobre nuestros hombros. O sea, ¿qué respaldo moral y espiritual tenemos si no estamos bajo la soberanía del Señor? Y así es como el diablo tiene esclavizada a toda la humanidad. Amén. Y muchos creyentes son genuinamente salvos, pero si Cristo no crece, tarde o temprano van a volver a ser gobernados por esta cosa que los hace creer: yo mando. Amén. Y ahí estamos siendo gobernados por la serpiente. ¿Está clarísimo? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, esa es la cosa. Miren, Génesis 3, del verso 1 al 6. Génesis 3, del verso 1 al 6. El Salmo 91 promete que si el arca de la soberanía de Dios está sobre nuestros hombros, vamos a atropellar a la serpiente. Pero cuando la serpiente se puso delante del primer hombre y la primera mujer, ellos no tuvieron ningún poder para atropellarla. Génesis 3:1.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y ya conocen la historia. En el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré en ese trono y yo seré semejante al Altísimo. Con eso vino a negociar con la mujer y en el verso 6 vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ese versículo, Génesis 3:6, cambió el rumbo de toda la creación de Dios debajo del sol. Amén, amén. Desde entonces nuestra naturaleza adámica o nuestra naturaleza carnal está siendo gobernada por la soberanía equivocada. Ahora hagamos otro cuadro. Vamos a ver. Para no decirlo voy a dibujar a usted, me voy a dibujar yo. Aquí estoy yo. A ver, ¿cómo le hago? No sé ni cómo soy. Ahí estoy. Y ahí está la soberanía de Lucifer sobre mi cabeza, gobernándome detrás del telón, porque todo el tiempo soy yo el que creo que yo soy el dueño de mis elecciones y de mi vida y nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Pero un día es obvio que nuestra salvación fue una acción sobrenatural que Dios mismo empezó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y un día Dios, en medio de todo este cuadro, nos condujo a Cristo y Cristo llegó a nuestro corazón. Amén. Aquí está Cristo en el corazón. Lo voy a dibujar así. Este es el Señor Jesucristo en el corazón. ¿Adivinen qué? Él está bajo la soberanía del Padre. Amén. Entonces todo el secreto es dejar que Cristo crezca en nosotros. Y cuando Cristo crece en nosotros, su soberanía crece en nosotros. Y más nos dejamos gobernar por su soberanía y menos nos vamos a estar dejando gobernar por la nuestra propia. ¿Está claro eso? Ok, entonces ya con Cristo en el corazón tenemos un grado de victoria garantizado, porque ya la soberanía del Señor está allí en nuestra vida. Alguien dirá, entonces ¿por qué tanta cosa? Si ya Cristo está en mi vida, yo ya estoy bajo su soberanía. Usted está bajo la soberanía de Cristo hasta el momento en el que usted escoge salirse de la soberanía de Cristo porque rompió su ley moral. ¿Sí? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás la mujer de tu prójimo y la casa de tu prójimo y los bienes de tu prójimo. ¿Sí? Hagamos eso y estamos afuera. Ahí nos estamos dejando gobernar por nuestro viejo hombre. Amén. Pero también ya les expliqué que rapidito nos podemos regresar a estar debajo de su soberanía. El que confiesa su pecado y se aparta encuentra otra vez su soberanía, porque dice, alcanzará misericordia. Esta es la sangre que estaba ahí sobre el propiciatorio. Amén. Pero cuando Cristo crece en nosotros, su arca, bueno, dibujémoslo así. Este ya es Cristo que ya creció en nuestra vida y su arca ya está sobre nuestros hombros. Amén. Entonces, ¿eso qué hace? Eso le da poder a nuestros pies para hollar al león, que es el diablo, al áspid, que es la serpiente, al cachorro de león y al dragón. Amén. Cuando estamos bajo la soberanía de Cristo, tenemos poder para atropellar al enemigo. En otras palabras, para seguir adelante en nuestra jornada, el Señor encargándose de la oposición espiritual que encontremos en el camino. ¿Sí? Bueno, hemos tenido la experiencia a lo largo de los años
que las personas nos llaman y nos dicen: hermano, venga a orar aquí a mi casa, porque yo creo que estamos librando algún tipo de batalla espiritual, ¿verdad? Generalmente atribuimos muchas cosas a obra de las tinieblas y cosas así. Y a veces, bueno, pues no digo que no vayamos, ¿verdad? Pero muchas veces hemos encontrado que en realidad los problemas que estaban suscitándose en la casa era porque o él o ella o ambos estaban completamente afuera de la soberanía de Cristo. Mire, es que nada me sale bien, es que todo se me desmorona, es que toda clase de problemas y de todo, ¿verdad? Bueno, resulta ser que alguien allí estaba rompiendo la ley moral de Dios. Entonces no importa quién y no importa cuántas veces se ore, si la soberanía de Cristo no está allí, la persona no va a tener ningún poder para atropellar al diablo. Amén, amén. Y es más fácil pedirle a alguien más que ore por mí que yo elegir cambiar mis caminos y ponerme bajo la soberanía de Cristo. Amén, amén. Entonces no recurra como primera instancia: ay, me deben estar haciendo brujería, voy a pedir que oren por mí. No, examine su corazón. Si a usted lo están atropellando las tinieblas, a lo mejor el arca de su soberanía no está sobre sus hombros y usted no tiene poder en sus pies para hollar serpientes y escorpiones. Amén. ¿Está claro? Está claro, es que es más fácil apoyarnos en los demás que humillarnos y decir: sí, yo estoy fallando, yo estoy cometiendo adulterio, yo estoy mintiendo, yo estoy robando, estoy actuando encubiertamente. Amén. Ahí hay que arrepentirse y pedirle al Señor que nos limpie con su preciosa sangre y apartarnos. Entonces el arca está sobre nuestros hombros otra vez. Amén. El arca está sobre nuestros hombros otra vez. Muy bien, entonces veamos algunas historias acá. Vámonos a Deuteronomio capítulo 1 verso 36. Deuteronomio 1:36. Sí, espero estar explicando esto con claridad, porque esto es importantísimo. ¿Saben qué está haciendo el diablo con la iglesia cristiana moderna? Está haciendo que aborrezcamos como cristianos la soberanía de Cristo, y está haciendo que nos traguemos esas aguas engañosas que nos hacen creer que cristianismo significa: yo hago lo que quiero, pero puedo seguir echando mano de los beneficios de Dios para mí. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿De veras me escucharon? Amén. Y no funciona así. Deuteronomio capítulo 1 verso 36. Vamos a ver, 34. Mejor 32. Mejor 31. Mejor el 30. Mejor el 29. El 29 está bien. Empecemos ahí. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. Quiere decir que con sus palabras se salieron de debajo de la sombra de sus alas o de su soberanía. Y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó. Esa es la misma palabra para pisarás. El cachorro de león, pisarás, a ver, al león y al áspid. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. O sea, nunca se salió de debajo de su soberanía. ¿Se acuerdan el resto de los israelitas cuando fueron a reconocer la tierra? Regresaron diciendo: pues sí, es buena, pero
hay gigantes. Las ciudades son ciudades amuralladas y fortificadas, ¿sí? Y vilificaron a Dios y pusieron una depresión en el corazón de todos los israelitas. Pero Josué y Caleb dijeron: Dios dijo que esa es la tierra que nos iba a dar por herencia. Dios va a pelear por nosotros. Él nos va a dar la tierra por herencia. ¿Cómo le va a hacer? Ese es asunto de Dios. Amén. Pero Él va a hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué creen? De esos 12 espías, la tierra que pisó Caleb, en esa ocasión que fueron a reconocer la tierra, Dios dijo: tú vas a poseer toda la tierra que pisó la planta de tus pies. Está llena de cananeos, está llena de gigantes, está llena de serpientes, está llena de escorpiones, pero porque no te saliste de debajo de mi soberanía, tus pies tienen poder para hollar serpientes y escorpiones. Tú solo camina, Caleb. La soberanía de Dios va a atropellar al enemigo si éste se pone en tu camino. Amén, amén. En otras palabras, ¿cuál es el requisito para poseer la tierra de Canaán? Amar a Dios hasta el final, obedecerle, no perder nuestra esperanza, serle fieles. No importa si vemos dificultad, si vemos enemigos, gigantes, lo que sea. No nos salgamos de debajo de su soberanía. Amén. Y tenemos garantizado el atropellar al enemigo, según la definición de las palabras en el Salmo 91. Vámonos ahora a Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Y en el libro de Josué, ellos ya cruzaron el Jordán, ya incursionaron en la tierra, ya pelearon muchas batallas. Y en el capítulo 14, en el proceso de poseer la tierra de Canaán, en el proceso de poseer la tierra prometida, en el proceso de poseer las promesas que Dios nos hace. Amén. Puesto que Caleb tenía el arca de Dios sobre sus hombros, en el capítulo 14 del verso 5 al 15 dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie, ahí está, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Ahora les voy a enseñar un secreto de algo que hace la soberanía de Dios cuando ésta está sobre nuestros hombros y nosotros habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente y bajo la cubierta de sus plumas. Amén. Dice, Caleb tenía 85 años de edad. ¿Sí? ¿Se ubican? 85. ¿Se ubican? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. A los 85, ¿cómo se explica usted eso? ¿Cómo se explica usted eso? ¿Hay poder bajo la sombra de sus alas, bajo su soberanía? Por supuesto que sí. Cualquier cosa que el Señor nos pida hacer es posible. No importa nuestra condición física, es el arca, es su soberanía la que nos da la fuerza, el poder, la manera. Es el arca la que nos abre el camino. Es el arca la que pone poder en nuestros pies para atropellar serpientes, leones,
escorpiones, dragones y todo lo que se nos ponga enfrente. Amén. Por eso dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos hacer mientras estemos bajo la sombra de sus alas, bajo su soberanía. ¿Qué es estar bajo su soberanía? Serle gratos, serle fieles. Ok, nos tropezamos, nos caímos, pero podemos seguir siéndole fieles y gratos cuando de inmediato nos limpiamos, nos levantamos y seguimos adelante. Y seguimos adelante. Solo el hecho de vivir conscientes de querer agradarlo en todo, aunque seamos torpes e imperfectos, ya solo eso hace que el poder de su soberanía esté de nuestro lado. Además, el Salmo 91 también dice que Él va a enviar a sus ángeles para evitar que nuestro pie tropiece en piedra. Amén. Sus ángeles van a estar de nuestro lado porque nosotros estamos bajo su soberanía. Amén. Todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos en Cristo. Pero ¿cuál es el mensaje cada vez más popular? Usted es poderoso, usted. Pero usted no necesita ser tan religioso y tan fanático de dejar que Dios le maneje cada detalle de su vida. No, no se trata de eso tampoco. Pues sí se trata de eso, porque el poder viene de su soberanía. Usted no es poderoso. Trate de redimirse a usted mismo a ver si puede. Trate de resucitar una mosca después de destriparla a ver si puede. Nosotros no podemos, pero el Señor sí. Entonces, ¿qué está haciendo el diablo? Ya trató de miles de maneras, pero hoy en este mundo moderno está haciendo que los cristianos se traguen el engaño de creer que su soberanía no es necesaria para que nosotros podamos tener el poder de Cristo a nuestro favor y caminar nuestro camino y correr nuestra carrera. Amén. ¿Me están escuchando? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a hacer verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Los anaquim eran gigantes y la tierra descansó de la guerra. Y vino Josué y dijo... vino Caleb y le dijo a Josué, Josué, la tierra que yo oye cuando reconocimos la tierra con los otros espías fue la tierra de Hebrón. Cierto, está plagada de gigantes, cierto, pero mientras el arca de Dios esté sobre mis hombros, ¿qué es un gigante? Si el arca del Señor, el Señor es un poderoso gigante a favor nuestro cuando llevamos su arca sobre nuestros hombros. Amén. Ahora traslademos esto a nosotros, porque a veces pensamos en promesas de cosas temporales, cosas tangibles, cosas que perecen con el uso, ¿sí? Pero pensemos en cosas un poco más trascendentales. ¿Cuál es la tierra que Dios nos ha prometido por herencia? Y hay muchos mensajes en donde la gente respondería: pues este planeta, vamos a heredar este planeta. Sí, en su momento, pero no estamos en esa dispensación ahorita. ¿Cuál es la tierra que debemos ocuparnos hoy en poseer? Es esta. Y la Biblia dice, si fuimos fieles con 3 talentos, Él nos va a dar 3 ciudades. Si fuimos fieles con 5 talentos, Él nos va a dar 5 ciudades. Los mansos heredarán la tierra. Pero la tierra que vamos a heredar allá afuera en su momento, cuando vengamos a reinar juntamente con Cristo, va a ir en proporción directa con cuánto de esta tierra estuvimos dispuestos a poseer en el nombre de Jesús.
Hay gigantes, el gigante del enojo, el gigante de la ira, el gigante del odio, el gigante del pobrecito de mí, el gigante de la depresión, el gigante de los celos, el gigante de los adulterios y las fornicaciones y las perversiones. Hay gigantes en la tierra. Se colaron allí desde el jardín del Edén cuando vino la serpiente con su soberanía corrupta a ensuciar nuestra tierra. Esta tierra le pertenece al Señor Jesucristo. Y Él y el Padre hicieron un pacto, y el Padre dijo: a la simiente de Abraham le voy a dar la tierra por herencia. Y en el libro de Gálatas dice claramente que no se refería al pueblo de Israel físico, se refería al Señor Jesús. La simiente, una sola, no estaba hablando de muchas, una. Una vez llega Jesús a nuestro corazón, solo mantengámonos bajo su soberanía. Su trabajo no es tratar usted de cambiarse a usted mismo. Usted no puede. Su trabajo no es deprimirse creyendo que así está ganando puntos con Dios, porque este enojo está demasiado fuerte, estas debilidades de la carne están demasiado fuertes. No, nuestro trabajo, nuestra ocupación tiene que ser no salirnos de debajo de la sombra de sus alas, no salirnos de debajo de su soberanía, mientras le seamos fieles y gratos. Alguien dirá: los 10 mandamientos sí los estoy cumpliendo. Bueno, desglóselos en los 613 mandamientos que hay en toda la Biblia. ¿Y cuántos de nosotros no pagamos diezmos? ¿Cuántos de nosotros no honramos al Señor con nuestros bienes y con las primicias de nuestra sustancia? ¿Y cuántos de nosotros le hacemos el feo a otra persona? ¿Y cuántos de nosotros le quitamos el habla a alguien? Amén. Hoy sí se puso caliente esto, ¿verdad? Pero este fuego sí puede hacer algo por refinarnos. ¡Ey! ¡Despertemos! Ya es hora de despertar. Ya es hora de despertar. Hermanos, eso les dice cuán poco tiempo queda. Ya es hora de despertar. Seguimos viviendo la vida siendo gobernados por nuestra propia mente carnal y todo el tiempo engañados, creyendo que tenemos a toda la corte celestial de nuestro lado a la hora de pelear batallas. Amén. Sin estar bajo la soberanía de Cristo. Necesitamos estar bajo su soberanía. ¿Sí? Solo manténgase adentro de ese santuario haciendo el trabajo que cualquiera de esos muebles representa, y usted va a estar bajo su soberanía. Sí, lo está viendo, lo está viendo. Amén. ¿Verdad que llama la atención que de 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, 40 años después, cuando cruzaron el Jordán, solo había 4 de la generación original que llegaron a la tierra de Canaán? Eso no es, el 1% serían de 600,000. El 1% se le quitan 2 ceros, serían 6,000. El 0.1% sería 600. El 0.01% sería 60. El 0.001% serían 6. Todavía es demasiado. Entonces es el 0.0075% los que se mantuvieron bajo la soberanía del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No es porque sea imposible. No es porque sea imposible, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es porque no agarramos en serio las cosas. Es porque no agarramos en serio las cosas. Cualquier excusa es suficiente para ya no agarrar en serio las cosas. Amén. ¿Sí? Bueno, una más. Josué 11:22. Josué 11:22. Y este solo es un ejemplo de cómo funciona la soberanía de Cristo, porque hay un montón de otros ejemplos maravillosos. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? ¿Estamos siendo sacudidos? Amén. Gracias a Dios. Josué 11:22. 11:22. Mire, ¿no le llama la atención que para la gran tribulación básicamente los cristianos, a quienes va a vencer el anticristo, cómo van a morir? ¿Cómo van a morir?
¿Cómo van a morir? Les van a quitar la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cabeza. Porque no les hacen otra cosa. Porque la cabeza. ¿Saben cuál es la moraleja de esa historia? O perdemos la cabeza aquí y ahora, o la vamos a perder de alguna manera. Me refiero a nuestra soberanía carnal. A nuestra soberanía carnal. Amén. Van a perder la cabeza. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a ponerla en el altar de manera consciente y voluntaria y a decir: Señor, ya no quiero mi soberanía, quiero la tuya. Quiero la tuya. Quiero la tuya. ¿Sí? Una última. Josué 11:22. Déjenme ver si es 11:22 lo que quiero. Ya me entró la duda a mí mismo. Vamos a ver. Si es el 11. Ahorita les digo que quiero. A lo mejor es 10:22. No. No, algo les iba a dar de ahí, pero apunté mal la cita. Sí, no es esto lo que quiero. Bueno, no importa, no importa. No importa. Era algo más con relación a Caleb. ¿Sí? ¿Pero qué le dio a Caleb? Poder para hollar serpientes, escorpiones, poder para poseer la tierra que pisaron la planta de sus pies, sino el arca sobre sus hombros, la soberanía de Dios sobre sus hombros. ¿Qué lo hizo actuar como un patojo cuando tenía 85 años de edad? La soberanía de Dios sobre sus hombros. ¿Qué lo hizo nunca perder la determinación? La soberanía de Dios sobre sus hombros. ¿Qué lo hizo permanecer tan emocionado y entusiasmado al final como al principio? La soberanía de Dios sobre sus hombros. ¿Está claro? ¿Qué nos da poder entonces para, dice, sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón? ¿Qué nos da poder para que eso sea una realidad en nuestra vida? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mantenernos bajo la soberanía. Entonces nuestra principal ocupación es eso. Es buscar el agrado de Dios todos los días, buscar serle fieles todos los días, buscar humillarnos delante del Señor y dejar que Él sea el Señor en todo en nuestra vida. Amén, amén. Bueno, ya con esta base entonces podemos estudiar el Salmo 91. ¿Aprendimos algo? Démosle a Dios toda la gloria, toda la gloria. Y démosle gracias, démosle gracias. Este es un mensaje que se escucha cada vez menos. Y sin embargo es lo que necesitamos para poder llegar a donde debemos.